Bien, ahora sí, amados hermanos, entonces empezamos la prédica de la palabra del Señor. A ver, vamos a leer de la palabra de Dios, los que puedan de repente, a pesar que hay un poquito de que no se puede leer, ¿no es cierto? Si no, los demás, por favor, escuchen de la palabra. Los invito a ponerse de pie para poder leer de la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 32. Del 25 al 32. ¿Ven? Efesios capítulo 5, del versículo 25 al versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es la palabra del Señor, amados hermanos. ¿Amén? Podemos sentarse, amados hermanos. Este pasaje no lo vamos a tomar en una de las enseñanzas que tiene este pasaje respecto al matrimonio, sino que hemos tomado este pasaje respecto a la unión con Cristo, ¿sí? Vamos a ver el tema de cómo es que nosotros estamos unidos al Señor Jesús. Y quisiera tomar como referencia el último versículo, el 32. Miren, por favor. Dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Los versículos anteriores. Todos los versículos anteriores que está hablando aquí el apóstol Pablo, siendo usado por el Señor, está hablando de este misterio, de esta unión que tiene el esposo con la esposa y cómo hace la comparación como Cristo ama a su iglesia. Entonces dice, grande es este misterio, mas yo digo esto, lo que estaba hablando, respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que está diciendo aquí es que el apóstol Pablo está tomando como referencia estos pasajes para enseñarnos cómo es que la iglesia forma el cuerpo y Cristo es la cabeza, quien gobierna ese cuerpo. Esa es la forma y esa es la enseñanza directa que tenemos en este pasaje. O sea, si queremos decir, en este pasaje tenemos una doctrina bíblica que se llama la unión de Cristo con la iglesia. Ahora, este pasaje también, en el versículo 25, lo hemos usado muchas veces también para predicar sobre el matrimonio, ¿cierto? A eso se le llama aplicación de la Escritura. Aquí vamos un poquito entendiendo cómo es que la palabra del Señor la tenemos nosotros. La Biblia tiene muchísimas doctrinas que nos hablan a nosotros, enseñanzas. Y las enseñanzas son directamente de la Escritura y debemos nosotros ver el contexto de la Escritura. Esa es la enseñanza correcta. Ahora, ¿podemos aplicarla de una manera diferente a veces? Sí, la aplicación puede cambiar, ¿sí? Pero la aplicación deriva ¿de dónde? De lo mismo que estamos enseñando. Por lo tanto, una de las aplicaciones que tenemos de este pasaje es cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos, perdón, del matrimonio, ¿no? Cuando hablamos del matrimonio, es una forma de aplicarlo. Pero vamos a tomar nosotros la enseñanza directa de lo que el Señor nos quería enseñar aquí. El apóstol Pablo decía en este versículo, grande es este misterio, mas yo digo esto, la comparación que hizo de cómo Cristo ama a la iglesia, así también como el marido debe amar a su esposa, esa comparación que hace, la toma, dice,
como algo que es un misterio, y luego dice respeto de Cristo y de la iglesia. Lo hermoso entonces, amados hermanos, es que tenemos aquí una enseñanza que el Señor quiere que la empecemos a recordar. ¿Por qué tenemos que recordar esto de la unión con Cristo? Porque hemos estado distantes de la iglesia física, aquí, ¿no es cierto? Y tenemos que decir y afirmar algo. El cristiano no ha perdido su unión con Cristo. Mientras hemos estado ausentes de esta iglesia física, de este lugar físico, nosotros no perdemos la unión con Cristo. Estamos unidos con Cristo a pesar que no hemos estado congregando. Ese es el mensaje, por eso que eso es lo que vamos a recordar hoy día, este tema tan importante, amados hermanos, porque tenemos que ver que estamos con el Señor. Y esa unión con Cristo es eterna, es para siempre. Amén. Entonces, adorar a Cristo, darle gloria al Señor, alabarle al Señor, no se restringe solamente a estas cuatro paredes, a este lugar, sino que es en todo lugar donde nosotros estamos. Ahora, no estoy justificando con esto, no estoy justificando el no congregar, ¿sí? Recuerden que hemos dicho al principio, me imagino que todos ustedes, tanto como yo y como todos los hermanos en Cristo, nos hemos sentido mal porque no hemos congregado. ¿Cierto o no? Nos hemos sentido mal, nos hemos sentido tristes, porque la unión en Cristo hace que todos nos amemos, ¿no es cierto? Porque tenemos un mismo vínculo que es el Espíritu Santo, tenemos una misma unión, tenemos un solo Dios, tenemos un solo Señor, tenemos un solo Espíritu, ¿no es cierto? Esa es una unión que tenemos ustedes y yo. Entonces, amados hermanos, nos hemos sentido mal, pero teníamos que hacerlo también para protección de la salud de todos nosotros, de todos sin excepción. No solamente de uno solo, ¿no es cierto? O de dos o de tres. No se trata de tomar decisiones en la iglesia solamente porque yo soy más fuerte que otro, ¿no es cierto? Sino la tomamos en ¿qué? En una unión por los demás, en un amor también por todos aquellos que de repente de una forma u otra podrían contagiarse sobre esta enfermedad. Ahora, esta enfermedad de la pandemia ha sido algo real, ¿no es cierto? Todos podemos decir es algo real, ¿cierto? Mucha gente pensaba que era una mentira la pandemia. Mucha gente pensaba que este virus era una mentira, que solamente era una gripe, que solamente era algo a lo pasajero, ¿no es cierto? Y lamentablemente a veces muchas personas de iglesias cristianas han mencionado eso, ¿no? Pero la pandemia ha sido algo real. Ha sido algo que muchas veces, o lamentablemente, en algunos también cristianos, ¿no es cierto?, ya han partido con el Señor, con la enfermedad. Amén, hermanos. O sea, por lo tanto, ha sido algo que era necesario que nosotros de una manera nos distanciemos. Amén. Pero es un gozo, ¿no es cierto?, cuando ya empezamos a ver con nuestro hermano Miguel también, creo que ustedes, o los que han participado los días miércoles, día viernes ya, y hoy día domingo, es un gozo nuevamente saber que podemos congregarnos, que podemos estar reunidos, que podemos estar amando, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué venimos a la iglesia? Y esa es una de las preguntas que debemos siempre nosotros responder, ¿no? ¿Cuál es la razón por qué venimos a la iglesia? Hemos dicho que la adoración a Dios no se restringe a este lugar. Entonces, si decimos rápidamente, vengo a adorar al Señor, pero hermano, en tu casa ya debes adorar al Señor. Y todos los días, ¿cierto? No solamente el miércoles, el viernes y el domingo. ¿No? ¿Por qué venimos a la iglesia? Bueno, una de las respuestas podría ser, venimos a continuar adorando a Dios. O sea, no solamente venimos a adorarlo, porque la adoración al Señor es todos los días. Amén. Por lo tanto, cada vez que nos congregamos, venimos a continuar adorando a Dios. Amén. No podemos decir, en el tiempo de la pandemia que nos hemos ausentado, no he adorado al Señor. Sería una mala respuesta. Hemos tenido que adorar al Señor. ¿Y cómo adoramos al Señor? Con nuestra obediencia a lo que el Señor nos manda. Buscándole cada día más, dependiendo cada día más del Señor, ¿no es cierto? No dependo de mi inteligencia ni de mi fuerza, sino que dependo constantemente del Señor Jesucristo. Buscándole cada vez más para poder alejarme del pecado, ¿cierto?
Y una segunda, un segundo motivo por el cual venimos a la iglesia es porque queremos brindar amor hacia los hermanos. Ese es el mensaje. No venimos a que me sirvan, ¿no? Muchas veces escuchaba una prédica que decía, a veces el cristiano piensa que la iglesia tiene que servirle al cristiano. Venimos a la iglesia para decir, quiero que me sirvan a través de un hermano que cante la alabanza y las hermanas que canten para yo también cantar. Y a veces decimos, estuvo buena la alabanza. No estuvo buena la alabanza. A veces tenemos que alquilar eso, ¿no? ¿No estuvo buena la alabanza o estuvo buena la alabanza? Pero la alabanza no fue para nosotros. ¿Para quién fue la alabanza? Para el Señor. Igualmente la prédica, ¿no? Cuando hacemos la prédica no podemos decir, ¿estuvo buena o no estuvo buena la prédica? Porque el mensaje siempre es de Dios, usando los instrumentos que estamos al frente para llegar a quienes, a todos, inclusive a los que predicamos también. El Señor nos está hablando. Vengamos, hermanos. Entonces, nosotros venimos a ¿qué? A brindar amor hacia los demás, a poder amar a los hermanos, a poder escuchar a los hermanos cuando a veces tienen algún problema, cuando tienen alguna necesidad, ¿no es cierto? Poder escuchar en un momento. A veces, amados hermanos, cuando un hermano cuenta lo que le está pasando, de una forma él está buscando, ¿no es cierto? De una forma, palabras de aliento, palabras de fortaleza, palabras que lo sigan animando. Y es por eso lo que escuchamos el mensaje de un hermano o una hermana cuando pasa una tribulación, más bien tenemos que ver que en ese momento somos un instrumento de parte del Señor para poder brindar ese mensaje a un hermano o una hermana. ¿Amén? ¿Cómo es que Dios nos ama? O sea, la Biblia dice que nosotros debemos amar a Dios, ¿cierto? Y luego, ¿qué más dice? No solamente es amar al Señor, sino luego, ¿qué dice? Pone algo más. Y asimismo, debemos amar, dice, a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué significa esas dos verdades juntas? Esas dos verdades van juntas, esas dos verdades no pueden ser disgregadas. La verdad, cuando decimos debemos amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu y con toda nuestra alma, no significa que solamente es un punto que debo cumplir, sino que debo cumplir los dos, porque Jesús dijo, y semejante al anterior, es amar a tu prójimo como a ti mismo, van unidos. Entonces, ¿cómo expresamos el amor de Dios? Pues ustedes y yo somos los instrumentos de ese amor, amor. Ustedes y yo somos los responsables de poder extender ese amor de parte del Señor. Amén. Recuerden, ustedes y yo somos como esos instrumentos que el Señor usa para llevar el amor de Dios para muchos más. Entonces, cuando venimos a este culto, amados hermanos, venimos a estar preocupados también de cómo están nuestros hermanos, de cómo les ha ido en estos días, y debemos tener un momento, ¿no? A la hora que salimos, de conversar, de hablar, algo pequeño, o sea, algún momento de repente, pero poder estar siempre sabiendo qué es lo que está pasando uno a otro. A veces también, amados hermanos, entendamos algo. Nosotros no somos omniscientes. El único omnisciente es el Señor, ¿cierto? Y a veces lo que tenemos que hacer como hermanos también es a veces hablar, ¿no? De qué problema tenemos. Tengo este problema, o llamar a un hermano, ¿no es cierto? O a una hermana que conozca del mensaje, de la palabra del Señor, ¿no? Que sabemos que está firme en el Señor, porque cuando una persona recibe ese mensaje de un hermano, una consulta de un hermano, o algo que le está pasando a una hermana o una hermana, el que es receptor de ese mensaje no lo debe divulgar. No puede estar comentando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? A todos, mire hermano, ¿qué le pasó a esta hermana? Mire hermano, ¿qué le pasó a esta hermana? Salvo que sea algo que sí tenemos que también hablar, ¿no? Por ejemplo, el hermano o la hermana viene y nos dice, hermano, he matado a una persona. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Denunciamos o no? Yo que sí. Claro, he asesinado a una persona, ¿no? Físicamente. Tenemos que hacer una denuncia. En ese momento sí, ¿no es cierto? Hay casos en los cuales nosotros tenemos que ver también bien claro, ¿no? Cuando ha pecado un hermano o una hermana, ¿qué dice la Biblia? Si ha pecado y cuenta el pecado de un hermano o una hermana, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? La Biblia dice, ¿qué cosa recuerdan? En primer lugar, tú eres usado con el Señor.
para poder llamarle la atención a ese hermano o esa hermana. Si ese hermano o esa hermana no escucha, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a 2 hermanos más. Y si aún no escucha, ¿qué tenemos que hacer? Ahí sí ya contar a la iglesia. Y ahí es a la iglesia, así todo, ¿no? Viendo el hermano, miren, este hermano es pecado, creemos que ya él merece una, de repente, como lo llamamos a nosotros, a una reprensión, ¿no es cierto? Y tendrá, pues, de alguna forma, algo que podamos, para que restituya su comunión con el Señor. Cuando hablamos de una disciplina en Cristo Jesús, es una forma también como se muestra. Se escucha también mi voz, ¿no? Hasta allá. ¿Se escucha? Bien, hermosos. Bien. Vamos a ver entonces, como dijimos, amados hermanos, ahora sí pasamos a la prédica. En Efesios capítulo 5 habíamos tomado nuestros versículos de referencia, Efesios capítulo 5, del versículo 25 al 32, ¿no es cierto? Pero dijimos que el versículo 32 es nuestro versículo central, ¿no es cierto? El 32, cuando dice que grande es este misterio, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y nuestro tema es nuestra unión con Cristo. ¿Ya? Nuestra unión con Cristo es el tema que vamos a ver el día de hoy. Ahora, tenemos que en primer lugar tomar esta enseñanza, la centralidad de la unión con Cristo. ¿Por qué es importante hablar del tema de la unión con el Señor Jesucristo? En primer lugar, estaba viendo algunos pasajes, algunos estudios que hacían sobre la Biblia, y decían que tenemos 13 cartas del apóstol Pablo, ¿cierto? 13 cartas del apóstol Pablo. Las 13 cartas del apóstol Pablo suman alrededor de 100 páginas, ¿ya? Y esto es igual a decir 87 capítulos de todos los libros que están escritos y que es como autor el apóstol Pablo. Y de todos ellos, de todas las cartas que tenemos del apóstol Pablo, 164 veces se hablan sobre en Cristo o que somos en Dios o que somos de parte de Dios, del Señor. Miren, 164 veces se repite en Cristo o en Dios, que estamos en Él. Cuando dice en, es que estamos unidos en Dios, unidos en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan y en la primera, segunda y tercera carta de Juan, 26 veces más se hablan de esa unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿qué tenemos que decir? El tema es central, el tema es importante de esa unión con el Señor Jesús. Veamos algunos pasajes más, miren. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Por qué es central? ¿Por qué es central este tema? Miren, Efesios capítulo 1, versículo 3. Miren cómo viene la parte de la bendición de parte del Señor. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Luego, ¿qué dice? En Cristo. Eso quiere decir que toda la parte de las bendiciones que ustedes y yo recibimos de parte de Dios es porque estamos en Cristo Jesús. ¿Ven? O sea, Él está con nosotros. ¿Ven? Y eso ustedes y yo hemos podido ver varias veces en los pasajes también en las prédicas, que el Señor nos ha enviado de su Espíritu, ¿no es cierto? Y eso es lo que está en nosotros. Quiere decir que Cristo está dentro de nosotros, Él está aquí con nosotros, pero no solamente el Señor Jesús, ¿no? La Biblia habla, vamos a ver los pasajes, sobre que la Trinidad es que está aquí en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una manera, así como hemos dicho, misteriosa, es que está en nosotros el Señor. Alguien podría decir, pero hermano, Dios es tan grande que no puede entrar aquí nosotros. Exactamente, sí. Cuando vemos la grandeza de Dios, dice la Biblia que Dios ocupa, dice, todo el universo, todo lo creado, ¿cierto? Es grande todo lo que el Señor. Pero de una manera misteriosa, recuerden que hemos leído en Efesios 5, grande es este misterio. ¿Y qué es un misterio?
Un misterio, bíblicamente hablando, es algo que está escondido, pero que tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. No es un enigma, como alguien decía, ¿no? Los enigmas es algo que no se encuentra el significado de un enigma. No, esto es un misterio. La Biblia habla de misterio. Y este misterio es solamente revelado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso es que todo creyente puede entender este misterio de una manera no tan profunda, pero sí de hecho podemos comprender que por la fe entendemos esto, que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están aquí con nosotros, están dentro de nosotros. ¿Y de quiénes? De todos aquellos que han nacido para el Señor Jesús. Amén, de todos sin excepción. De todos aquellos que han degustado de esta salvación del Señor y de esta gracia de parte del Señor. Miren otro pasaje, segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, miren, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Otra vez, miren, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Desde cuándo ya el Señor nos tenía presentes? Dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 lo dice también igual, ¿no? Desde antes. Aquí nos está diciendo también, dice, antes de los tiempos de los siglos. Antes de que todo sea creado, ya estábamos en Cristo Jesús. Esto se suma también a otra enseñanza, ¿no? Que es la parte cuando hablamos de que todos nosotros somos ya salvos en el Señor Jesús, porque ese llamamiento fue antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Qué hermoso es saber eso, ¿no? Pero ¿cómo recibimos todo ello? En Cristo Jesús. Miren, alguien decía, podemos colocar esta analogía. ¿Qué significa que hemos sido llamados por el Señor desde antes ya? Listo de acá. Ustedes conocen a mucha gente que ha venido a otros países, ¿no? Ustedes conocen, por ejemplo, a ver, ¿quiénes? ¿Qué tipo de países? ¿De Japón han venido mucha gente a Perú? Sí, ¿no es cierto? Han venido para acá a Perú. Y cuando los abuelitos de una persona que conocemos de repente, ¿no? Que tiene descendencia japonesa, ha venido para acá su abuelito, es como que ya venía también esa persona, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque el abuelito hasta que llega, pero ¿qué es lo que trae? Más adelante, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar que iban a nacer, ¿no es cierto? Fruto de repente del matrimonio que tenía común con él, e iban a nacer. No sé si me dejo entender, hermanos. O sea, una persona que viene de otro país, si venía el abuelito, ya sabíamos que el nieto iba a nacer en un momento determinado. Es lo mismo en Cristo Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué cosa es lo que ya iba a pasar? Ya estábamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Sino que faltaba el momento y el tiempo y el lugar, ¿no es cierto? Para volver a nacer, para nosotros nacer físicamente y que un día se nos presente el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo también a los judíos, mis ovejas conocen mi voz y me siguen? ¿Amén? ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasó? Un día ustedes y yo recibimos el Evangelio, ¿no es cierto? El Señor nos llamó por medio del Evangelio. Y de una manera u otra fuimos nosotros cautivados por ese mensaje en la palabra del Señor. Vimos la condición de pecado, porque dice cuando la Biblia envía al Espíritu Santo, nos convence de que en primer lugar dice, de pecado. Luego dice de juicio y de justicia. El primer paso entonces de toda persona que ha sido llamada por el Señor es que ha visto su pecado. Ese es el mensaje. ¿Por qué dice aquí Timoteo? Miren profundamente, según la carta de Timoteo, el pasaje que hemos leído, dice esto, ¿ve? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Según los versículos anteriores, es Dios. Dice, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. Luego, ¿qué dice? Miren esa frase, por favor, si sus Biblias subrayen esa frase. No conforme a nuestras obras.
no conforme a las obras. ¿Quién puede decir, yo me merecía la salvación? ¿Quién puede decir eso? Nadie, hermanos. Nadie podemos decir, yo me merecía que el Señor me necesitaba porque yo tenía una inteligencia para conocer la Biblia. No. El Señor me llamó porque Él me necesitaba para la alabanza. Nadie puede decir eso, porque todo lo recibimos por gracia de parte del Señor. Amén. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué atraía? A todos aquellos que iban a ser salvados, no solamente en el momento, sino que también en todo el tiempo posterior. ¿Recuerdan ustedes la oración de Jesús? Juan capítulo 17. ¿Se acuerdan la oración de Cristo Jesús? El momento que Él intercede por nosotros ya, desde el momento que Él estaba aquí. Miren, Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes eran estos? Los discípulos que estaban en ese momento con Jesús. Los apóstoles que estaban cerca con Jesús en ese momento. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer, dice, en mí, por la palabra de ellos. ¿Y quiénes estábamos ahí? Nosotros. Y esto se ha replicado desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos, y se ha replicado el Evangelio y el Evangelio y el Evangelio. Todos ustedes y yo, amados hermanos, hemos sido llamados mediante su palabra. Ese es el instrumento que Dios ha usado para alcanzarnos. Amén. Otro pasaje, miren, veamos, Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿No? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos llama a estar en Cristo Jesús? Efesios capítulo 2, versículo 10. Y empieza, miren, claramente, porque somos hechura suya. Ya, ahora, ahí primero analicemos. Somos hechura suya. ¿Qué significa eso en otras palabras? Podemos decir, porque somos hechos por el Señor. Ahora, ¿hechos en qué? ¿Desde el momento que nacimos físicamente o desde el lado espiritual? Pues, versículos anteriores se está hablando de la salvación. Se está hablando de la parte espiritual. Entonces, somos hechos por el Señor desde nuestro nacimiento espiritual. Ningún cristiano puede decir, yo hoy día voy a nacer para Jesús. Eso es imposible. Ningún ser humano puede decir, yo nazco para el Señor Jesús hoy día. Lamentablemente, la religión católica engañó también eso, haciendo pensar que todo niño, cuando le echaban el agüita encima y lo salpicaban de agua, eso era su nacimiento. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y que más adelante solamente había que confirmarlo, ¿no? O sea, lo confirman más adelante porque ya había nacido para Jesús en el bautismo en agua, en esa salpicada que le dan. Eso no es cierto. Porque ningún ser humano puede hacer a otro ser humano que sea de Cristo. Es solamente Dios quien lo hace. ¿Qué hemos leído en los versículos? ¿El llamado de quién es? De parte del Señor. ¿Y la salvación de quién es? Es de parte del Señor. ¿Ven el versículo que hemos leído según Timoteo 1? ¿Recuerdan? El anterior versículo que hemos leído. En este pasaje dice, porque somos hechura suya. O sea, el Señor es quien nos hace nacer, quien nos constituye sus hijos. Luego dice, ¿para qué? Miren, creados, ahí lo firma, miren, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál es la finalidad? Ese para es, ¿con cuál finalidad hemos sido llamados? Dice, para buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué más significa eso? Que Dios preparó las buenas obras en nosotros. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy congregados? Bueno, mi hermano, porque yo quise venir a la iglesia. Bueno, sí hay una decisión que hemos tomado, pero ¿quién es el que está obrando en esa decisión? En esa buena obra. Es Dios. Por lo tanto, la gloria no es nuestra, ¿no? La gloria es para el Señor solamente.
Ustedes y yo, ¿por qué estamos aquí en su llamado después de tantos años que el Señor nos llamó? A mí el Señor me llamó en el año 2005, 10 de abril del año 2005. ¿Por qué estoy acá todavía en el Señor? ¿Por qué permanezco en el Señor? Es solamente por el puro afecto del Señor. Es solamente por la gracia de parte del Señor. No es por mi inteligencia ni por mis fuerzas. Es solamente por Cristo Jesús. Amén. Eso significa estar en Cristo Jesús. Esa es la comunión que ustedes, la unión que tenemos ustedes y yo con el Señor Jesús. Esa unión, miren en Juan capítulo 15, también nos lleva a algo importante. Esa unión entonces en Cristo Jesús nos va a ayudar para llevar algo que ustedes y yo debemos estar mostrando como una evidencia que somos hijos del Señor. Miren, por favor. Juan capítulo 15, versículo 5, un pasaje bastante conocido. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí ya tenemos algo importante, un resultado de la unión con Cristo. El que ha sido llamado por el Señor y puede decir claramente que está en unión con Cristo Jesús, ¿cuál es el resultado en su vida? Una vida en la cual lleva fruto de parte del Señor. Se refleja el fruto, se refleja la obediencia al Señor. Y volvemos a repetir, no solamente aquí en estas 4 paredes, ¿es en dónde? En todo lugar. Y esa es la pregunta que ustedes y yo tenemos que también hacernos. ¿Cuánto fruto estamos llevando en el Señor Jesús? ¿Cómo vemos desarrollado el fruto en nosotros? ¿Cuántas veces ustedes y yo oramos para que el Señor nos siga limpiando los pensamientos? ¿Cuántos ustedes y yo oramos por el Señor para que nos quite de repente la lengua, que a veces es muy ligera nuestra lengua? Y de repente hablamos cosas rápido y respondemos de repente rápido, reaccionamos de repente rápido ante una situación de repente de desacuerdo entre el matrimonio, con los familiares, con los amigos del trabajo o de repente en las redes sociales. ¿Cuántas veces le pedimos, Señor, quítame esta forma de reacción tan rápida que yo tengo? Amén. Ese debe ser el fruto que debemos llevar al Señor. Porque ese es el fruto de obediencia al Señor. Amén. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que seguir clamándole al Señor. Porque estamos unidos en Jesús. Y si estoy en Cristo Jesús, ya no es como la religiosidad, ¿no es cierto? La religiosidad es que si el cuadrito me mira, me comporto bien, ¿no? Pero si el cuadrito no lo veo, ¿yo qué hago? Hago de todo. Esa es religiosidad. Si los hermanos o un hermano me va a ver, de repente no hago nada. Pero si un hermano no me ve y nadie me puede ver en mi cuarto, estoy solito o solita y estoy en el celular mirando cualquier cosa, menos algo de edificación. ¿Cierto? Los jóvenes podemos saber, y también algunos también adultos también ya conocen bastante de Internet, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos en Internet? ¿Qué hacemos en las redes sociales? ¿Qué escribimos en redes sociales? Amados hermanos, todo eso que hacemos en Internet, que hacemos en las redes sociales, somos nosotros. Son nuestras reacciones. Y esto lo hemos mencionado, ¿no? Ahora en este tiempo, lamentablemente la política es la que a veces ha polarizado a mucha gente, ¿no? Algunos, inclusive hasta hermanos en Cristo, están hablando por Internet de repente. No estamos diciendo aquí la iglesia, no conozco directamente algo de la iglesia, pero hablemos de una forma general, ¿no? De todas las iglesias. Muchas veces hay unos que un candidato por otra candidata y empieza la parte de escribir por Internet y escribir de repente cosas que ofenden antes que edifiquen. Amén. Si estamos en Cristo Jesús, toda nuestra forma de pensar, toda nuestra forma de expresarnos debe ser para edificación. Amén. Debe ser para edificación. En el matrimonio igualmente. ¿Qué está pasando en el matrimonio? ¿Qué está pasando entre la pareja, no es cierto? Debe ser para edificación. Va a haber de repente dificultades, sí, pero el hecho de que existan dificultades no cambia el pacto que ha hecho un matrimonio.
Cuando un matrimonio se ha acercado y ese matrimonio se ha unido, han firmado una carta, ¿cierto? ¿Cierto? El matrimonio civil, hemos firmado un compromiso. Me caso con esta persona. Díganme ustedes, el conflicto que suceda más adelante, algún malentendimiento, ¿invalida ese pacto? La respuesta es que no. No lo invalida. El pacto sigue ahí. Ahora, si somos de Jesús, entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Venir a buscar a Jesús más seguido, ¿no es cierto? No solamente aquí en la iglesia, sino en todo lugar. ¿Qué significa buscar a Jesús más? Es ir a su palabra. Es ir a su palabra constantemente. Oración y palabra del Señor, para que nos ayude a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque estoy en Jesús. Por lo tanto, mi matrimonio no cambia, el pacto sigue ahí, ¿no es cierto? No cambia a pesar que tenemos a veces diferencias. Y el amor sigue siendo ahí, lo que el Señor también nos ama. La Biblia dice que nosotros debemos amar de una forma incondicional como Cristo nos ama. ¿Qué significa eso? Vamos, hermanos, el Señor nos ama porque somos buenos. El Señor nos ama porque nos comportamos bien. ¿Quién diría que nos hemos comportado bien, los hermanos? ¿Quién podría levantar la mano? Nadie. Si en este momento Jesús nos juzgaría, ¿qué es lo que nos correspondería? Siempre digo esto, ¿no? Que nos fulmine en este momento todo. ¿Sí o no? En este momento, si seríamos juzgados por el Señor, ahorita empezaría un rayo a cada uno de nosotros y todos, plan, reventaríamos uno a uno. ¿Sí o no? Si nos juzgaría en este momento. Pero hay algo muy hermoso, ¿no? El Señor nos ama de una manera incondicional. ¿Sí o no? Y por lo tanto, si el Señor me ama de una manera incondicional y Él no me fulmina en este momento, ¿por qué entonces yo también no debo perdonar a mi pareja? Amén. Si yo también soy imperfecto. Si yo también tengo cosas que no todavía soy perfecto. ¿Cómo no entonces? Amar en ese matrimonio. Amén, amados hermanos. Debemos amar de una forma incondicional. Porque si estoy en Cristo, entonces debo reflejar esa imagen, estoy en Cristo. Pues. Ya veremos unos pasajes más. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Miren. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. ¿Qué significa entonces todo esto que estamos hablando? ¿Cómo estamos unidos en Cristo Jesús? ¿Cuáles son esas bendiciones? Podemos decir que toda la bendición está en Dios, está en Cristo. Capítulo 1 de Primera Carta a los Corintios, versículos del 30 al 31. Miren, mas por Él, o sea, por Dios, pues aquí el contexto anterior habla de Dios, del Padre, por Él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos salva? El Padre. El Padre, ¿quién nos entrega? A su Hijo. Dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Miren, ¿qué nos ha sido hecho? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No es nada nuestro. Por eso es que es muy hermoso este pasaje. No sé si a ustedes les ha encantado ese pasaje del Señor Jesús en Lucas, cuando Él menciona y dice, cada vez que nosotros obedezcamos, dice, lo que el Señor nos manda, nos pone una parábola, dice, debemos decir, siervos inútiles somos. A mí ese pasaje de verdad, en su debido entendimiento, porque a veces lo tergiversan ese pasaje. Pero cuando dice que somos siervos inútiles, ¿a qué se está refiriendo el Señor? No nos está diciendo que somos inútiles en Jesús, no, porque en Cristo Jesús somos sus hijos, ¿no es cierto? Somos amigos también del Señor, dice la Biblia, si es cierto. Somos instrumentos de parte del Señor, pero ¿qué significa esto de siervos inútiles? Es que ustedes y yo no estamos haciendo nada de nuestra propia inteligencia. Todos ustedes y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos obedeciendo? Lo que está escrito. ¿Y lo que está escrito de quién es? Es de Dios. ¿Y el pensamiento de quién es? Es el pensamiento de Dios. ¿El autor quién es? Es Dios.
Por lo tanto, lo que obedecemos, ¿quién debe llevarse la gloria? Dios, amados hermanos, no nosotros. Ese es el sentido de la humildad nuestra. No es que yo estoy, mira hermano, yo ya tengo 8 años en el Señor Jesús y soy santo en el Señor Jesús. ¿Quién puede decir eso, amados hermanos? Nadie, 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 nadie. Tenemos que siempre tener esa humillación como Jesús la tuvo. Miren ustedes el ejemplo. Recuerden ustedes que la Biblia dice que ustedes y yo debemos andar como Él anduvo. ¿Cierto o no? Ya, ¿cómo anduvo el Señor Jesús? Pasemos a Filipenses. Miren. Una nada más veamos ahí. Vamos a ver luego más adelante unas más, pero quiero que vean esto. ¿Cómo el Señor Jesús estaba andando? ¿Cómo anduvo, perdón? ¿Cómo anduvo aquí en la tierra? Miren. Filipenses, capítulo 2. ¿Ya? Filipenses, capítulo 2. Versículos del 5 al 8. ¿Lo tienen? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es eso mismo que debemos hacer lo que hizo Jesús? Versículo 5 decía: haya pues en quién, en vosotros, en ustedes, en todos nosotros, ¿qué cosa? Ese mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Cuál fue el sentir que tuvo Jesús? Se humilló a sí mismo y se hizo siervo de los demás. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo a sus discípulos: yo no he venido, dijo, a servir, a ser servido, sino he venido a servir a los demás? ¿Se acuerdan eso? Esa es la forma como Señor Jesús. Y dígame, ¿Jesús quién era? El Hijo de Dios. Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Y él qué hizo? Sirvió a los demás. El Señor Jesús está yendo a la cruz. ¿Y qué hace? Le ponen a él testigos falsos. Lo insultan al Señor Jesús. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Enmudeció. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un conflicto con la pareja? O con los hijos, o con familiares. ¿Ven? Debemos humillarnos. ¿Por qué reaccionamos igual como la persona cuando nos insulta o cuando nos levanta la voz? ¿Por qué reaccionamos igual? Claro está que si es el hijo, pues ahí sí, ¿no? Hay que darle, ¿no? Porque el hijo, ¿cómo puede, pues, ir en contra del padre, cierto? ¿No? Pero también la Biblia dice que no exasperemos a los hijos también, dice la Biblia. O sea, hay una forma adecuada de poder ordenar también a los hijos. Y debemos aprender en el Señor Jesús. Pero, amados hermanos, ¿por qué reaccionamos mal? ¿Por qué de repente contestamos igual a las personas? Cuando Jesús, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Ese mismo sentir ustedes y yo debemos tenerlo. Si estamos en Jesús. Si estamos en Cristo Jesús. Porque eso es lo que Él hizo, ¿no es cierto? Debemos andar como Él también anduvo, dice la Biblia. Y si alguien anda como anduvo Jesús, entonces dice, el verdadero amor del Señor se está perfeccionando en Él. Ustedes y yo hemos sido llamados a perfeccionar ese amor en el Señor Jesús. Es lo mismo que el Señor Jesús hizo en esta tierra. El Señor Jesús tenía todo el derecho para de repente decirle a sus padres, yo soy más superior que ustedes. Sí, ¿cierto? El Señor Jesús tenía todo el conocimiento. Era sabio el Señor Jesús, ¿cierto o no? ¿Y qué dijo? Pero se sujetó a sus padres. Se sujetó a sus padres. ¿Ven? Igualmente, amados hermanos, ustedes y yo tenemos que también tener esa forma de sujeción. Aquí en la iglesia, ¿no? Cuando ustedes saben que estamos en este momento liderando la iglesia y de una manera hay una autoridad en la iglesia. Y cuando nosotros determinamos algo, ¿qué tenemos que hacer los demás? Sujetarnos, ¿no? Yo siempre con nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Cristian, les comentaba esto de que a veces es bueno tener 3, porque yo escuchaba en una parte un pastor de una iglesia
decía, yo me sujeto a mis pastores. ¿Qué significa eso, no? Que cuando tienes una pluralidad de pastores, cada uno a sí mismo se sujeta también al otro. Y eso es lo que tenemos en la Trinidad. Ustedes ven que la Trinidad, ¿no es cierto?, es el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres es Dios, pero cuando decimos tres dioses, no, es un solo Dios. Pero en ambos hay sujeción. El Espíritu Santo se sujeta al Hijo y se sujeta al Padre. El Hijo se sujeta al Padre. ¿Ven? Hay una sujeción. Y esa forma de sujeción es, por más que uno conozca demasiado, todos tenemos que sujetarnos. Y aquí un llamado también a los hijos. Si tienes padres que de repente no tienen estudios como tú has tenido la oportunidad de estudiar, igualmente tienes que sujetarte a tus padres, porque ese es el mandato del Señor. Lamentablemente en estas generaciones hay hijos que han estudiado o que tienen un poco más a veces de dinero y a veces dejan de lado a los padres cuando el padre aconseja algo. ¿No es cierto? Lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es regresar a qué es lo que el Señor nos está mandando, qué es lo que el Señor nos dice. El Señor Jesús se sujetó a sus padres. Él se humilló de esa manera. Ese mismo sentir, ustedes y yo tenemos que tener. Amén. Entonces pasemos ahora a una parte más. ¿Y qué significado tiene esta unión con Cristo Jesús? Pasemos, por favor, a Efesios capítulo 5. ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos visto el versículo 25 y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Aquí el Señor Jesús está de una manera colocando una forma de decirnos que así como Cristo ama a la iglesia, así mismo el marido debe amar, dice, a su mujer. Versículo 26. ¿Para qué debe hacer? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A ver, ¿qué significado tiene esto del matrimonio? Recuerden que hemos dicho que el Señor, aquí usando el apóstol Pablo, coloca el matrimonio, ¿no?, de un hombre y una mujer, dice, como una forma para explicar este gran misterio de la unión con Jesús. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Es un gran misterio de la unión con Jesús. Pone como un ejemplo esta parte. ¿Qué significa eso? Pues veamos algo. Cuando existe un matrimonio, de una manera aquí en nuestro país sabemos que existe como algo especie de un cambio en el apellido, ¿no? Cuando una mujer se casa con su esposo, la mujer pasa a ser de el apellido del esposo, ¿no? En mi caso con mi esposa Jessica, ella es Jessica Piedra de Ángeles, ¿no es cierto? Pasa a ser de esa forma, ¿no? Jessica Piedra es su apellido, y se le añade, pues, o ahora se usa Piedra Saavedra, es su segundo apellido, y luego al final se le coloca de Ángeles, ¿no es cierto? Es de una forma como está diciendo que en la unión matrimonial ella es ahora conmigo, pero yo también soy de ella también, ¿no es cierto? Ahora, en Jesús, ¿qué cosa ha pasado? ¿Hemos cambiado de nombre o no? De una manera sí, ¿sí? Antes, por ejemplo, era por decir, ¿no? Nelson, en mi caso es, mi nombre es Nelson, mi apellido es Ángeles, pero podríamos decir que yo era antes Nelson Ángeles Pecador. ¿Cierto o no? Es una manera de decirlo, ¿no? ¿Y ahora qué somos en Jesús? Nelson Ángeles de Cristo. ¿Ven? Ustedes y yo, hermanos, somos de Jesús, del Señor Jesús. Y eso cambia, la situación cambia, esa unión. Cuando salimos de este lugar, no cambia. Es en todo lugar, en todo momento. Yo me puedo distanciar por trabajo de repente de mi esposa, ¿cierto? Me puedo viajar de repente a Lima, puedo viajar de repente a otros países, pero sigo yo en unión ¿con quién? Con mi esposa. Mi esposa puede también salir de repente y viajar, pero ella sigue siendo de Nelson Ángeles, de Ángeles, de la familia, de mi apellido Ángeles. Sigue siendo mi esposa. Igualmente, amados hermanos, la iglesia, nosotros que pertenecemos al Señor, somos de Cristo, a pesar que no estábamos congregados en este lugar físicamente.
Por eso es que hemos dicho, la obediencia a Dios, la adoración a Dios, no cambia porque nos hemos ausentado un tiempo. Por eso es que es imposible que alguien que ha nacido verdaderamente para el Señor diga, me he enfriado en el Señor. No, porque el fuego del Señor es todos los días. Y es esa comunión que ustedes y yo tenemos con Jesús. ¿Y cómo avivamos esa comunión con Dios? Buscando en oración y en la palabra del Señor todos los días. Amén, hermanos. Entonces, no podemos poner una excusa, me he enfriado porque no hemos congregado. No, amados hermanos, es imposible que un cristiano verdadero esté diciendo de esa manera. Ahora, no estamos justificando tampoco, ¿no es cierto? Hemos dicho esto, aunque recién llega, no estamos justificando que debemos entonces no congregar. No es cierto eso. Sino que solamente por problemas de la salud, de preservar la salud de todos los hermanos, nos hemos ausentado. Pero ahora queremos congregarnos, ¿cierto? Nos hemos sentido mal por no congregarnos. Hemos deseado congregarnos. No se podía, pero ahora ya ha venido el tiempo, el momento de congregarnos y tenemos ese amor, ese gozo, ¿no es cierto? Ese gozo que se expresa en sus rostros con una alegría que quisiera ver en ustedes también, ¿no es cierto? Porque los veo a veces un poco serios, ¿no? Amados hermanos, hay un gozo de parte del Señor estar congregado, de poder ver a los hermanos, ¿no es cierto? De poder verlos, de poder encontrarnos. Amén, hermanos. Ese es el mensaje, amados hermanos. ¿Cuántos hemos estado de repente soñando el momento de congregarnos? Hemos estado buscando ese momento de congregarnos, ¿no es cierto? Amados hermanos, porque queremos, porque amamos al Señor Jesús. Amén. Hay ese amor de parte del Señor y hay un amor por los hermanos para poder verlos y escuchar qué es lo que están haciendo los hermanos. Entonces, en esta parte de la unión con Cristo Jesús, ustedes y yo hemos cambiado una forma el nombre y pertenecemos ¿a quién? A Jesús. Miren por favor Romanos capítulo 8. Por lo tanto, si estamos en Jesús, ¿quién podrá separarnos? ¿Pandemia? No, amados hermanos, ¿ven? La pandemia no puede habernos apartado del Señor. Mire, por favor, Romanos capítulo 8, versículos 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y si faltó pandemia, aquí ¿qué dice? Ni ninguna otra cosa, dice, creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria sea al Señor. Ahí está la pandemia. Ahí también está la política. ¿Cuántos creen que, no, mucha gente dice, si va a ganar uno, de repente nos va a llevar a todos a una algo malo o algo que está pasando más adelante o algo? Amados hermanos, ¿quién cuida de la iglesia? Es el Señor. Amén. Es el Señor el Señor Jesús quien cuida de la iglesia, no el presidente. El presidente que sea elegido o la presidente que sea elegida, cualquiera de los quien sea, o quien sea, amados hermanos, quien sea más adelante, esa persona lo que va a hacer es gobierna al país, pero la iglesia la cuida el Señor. Amén. ¿Qué hemos dicho? Somos de Cristo, somos de Jesús ahora. ¿Ven? Por lo tanto, el Señor es el que nos cuida. Él es el que nos va a estar ahí. Ahora, ¿eso quiere decir, hermano? Entonces, que puedo entonces hacer lo que yo quiera de una forma económica, gastar y todo. Tampoco no. Porque no deja de lado también el tener nosotros de una manera la planificación. El Señor no deja de lado planificar. No deja de lado de repente ahorrar. No deja de lado el tener prevención. No deja de lado eso. Amén. No debemos tampoco entonces decir, pues hago lo que yo quiero económicamente porque estoy en Jesús. Pero el Señor también nos llama a hacer planificaciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando un salmo dice, si Dios no cuida la casa, en vano vela la guardia? ¿Se acuerdan eso? Hay guardia, ¿no? Dice, hay guardia para cuidar, ¿eh? ¿Por qué ustedes y yo cerramos la puerta con llave? Por seguridad. ¿Por qué no dejamos la puerta abierta, díganme, en nuestra casa? Si estamos en Cristo Jesús y decimos todo, ya estamos seguros. ¿Ve? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué hacemos? Cerramos la puerta con llave, ¿sí o no?
Amén, hermanos, ese es el mensaje, ¿ven? Entonces, ¿podemos ahorrar? Claro que sí es necesario. Es necesario que de repente nosotros tengamos una forma de comprar algunas cosas que son necesarias y dejarlas innecesarias para más adelante. Sí, es parte de la forma de cómo un matrimonio debe unirse, como una familia debe también guardar algunas cosas, tener un ahorro, es parte de, ¿no es cierto? Pero no estamos confiando en eso, sino que confiamos en Dios. ¿Ven? Mi confianza no está porque mi cuenta bancaria tiene algunos ceros. No, esa no es mi confianza. Mi confianza es en el Señor. ¿Pero debo prevenir? Claro que sí. ¿Ven? Pero la confianza la tengo solamente en el Señor, porque ahora le pertenezco a Él. Y Él dice en su palabra que Él cuida de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, mi confianza debe estar más en el Señor Jesús, porque ahora le pertenezco al Señor. Ahora, ¿qué más incluye esta parte del matrimonio? Tenemos un cambio de nombre, pero también tenemos algo legal. Cuando un matrimonio sucede, ¿qué pasa? Las posesiones, ¿a quién ha pasado? A nombre de las dos. Yo creo y estoy seguro que en un matrimonio cristiano nunca va a existir, nos casamos, pero conviene separar. Creo que no, tiene que evaluarse una persona si se ha casado y dice cristiana, si se ha casado conviene separar. ¿Sí o no? Porque cuando un matrimonio existe, un matrimonio se une en amor, sus posesiones han pasado para ambos. Las posesiones que tenía la mujer pasan hacia el hombre. Las posesiones que tenía el hombre también son de la mujer en el matrimonio. Hasta las deudas. Exacto, pues, claro. Porque es uno solo, ¿no? ¿O son dos separados? ¿Cómo es la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Es uno solo. Es uno solo. Amén. Ahora, en Cristo Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Todas sus posesiones en Jesús son nuestras? Claro que sí. La justicia de Cristo pasa a nosotros. Pero nuestra deuda, ¿qué cosa es? Es quitada, ¿cierto? Nuestra deuda es quitada. Nuestra deuda que teníamos en nuestro pecado, ¿qué hace el Señor Jesús? Nos la quita totalmente. Segunda carta a los Corintios, pasemos a un pasaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Toda nuestra deuda que teníamos en Jesús, que teníamos en el Padre porque hemos pecado, ¿qué pasa? Se nos ha perdonado. Veamos, miren, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo, en Él. Ese en Él significa en Cristo. ¿Qué somos ahora delante del Padre? Justos. ¿Por qué causa somos justos? ¿Porque yo fui bueno? No. La justicia de Jesús se nos ha pasado ¿a quiénes? A nosotros. Cuando vamos a la presencia de Dios, el Padre, ¿a quién ve en nosotros? Al Hijo, exactamente. En la presencia del Señor, amados hermanos, y en cada momento que estamos ustedes y yo aquí en esta tierra, el Padre ve al Hijo en nosotros. Ya no ve a Nelson Ángeles, porque Nelson Ángeles todavía tiende al pecado, todavía tiende al desánimo, todavía Nelson Ángeles tiene algunas cosas que seguir luchando. Pero el Padre, ¿a quién ve? Al Hijo. Miren el versículo, ¿ve? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Amén. Somos justos delante de Dios, somos santos delante de Dios, porque Cristo está en nosotros. En nosotros. Amén. Y miren, ustedes han visto a veces las películas, vamos a poner un ejemplo, una analogía en esto. Cuando un rey se casa a veces con alguien que es, dicen, ustedes saben que a veces en las películas de reinado dicen, se casó con una plebeya, ¿no?
¿cierto? O sea, por eso esas películas cuando se casa con una plebeya, no se casa, el rey no se casa con alguien que también de repente era una princesa, sino que se casó con alguien que era una plebeya, ¿no? Cuando esta plebeya pasa a ser la esposa del rey, ¿ella qué pasa a ser? La reina. ¿Y por qué? ¿Por causa de ella? Por causa del rey. ¿Ve? Es lo mismo ustedes en Cristo Jesús. Todos ustedes, todos nosotros. ¿Qué cosa éramos, recuerdan antes? Nelson Ángeles, pecador. ¿Y ahora qué somos? Nelson Ángeles, ustedes, no cada uno sus nombres, Nelson Ángeles de Cristo Jesús. ¿Y cómo nos ve el Padre? Porque somos de Cristo. Porque somos de Jesús. ¿Ven? ¿Ven esa unión, amados hermanos? Amén. Eso tenemos que ver, amados, tenemos que rescatar cómo es esta unión con el Señor Jesús. Hay mucho más todavía por ver. Miren unos pasajes más. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Volvamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Versículos del 3 al 6. Vamos a leer nuevamente el 3, pero extendamos hasta el versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Miren, dice, en los lugares celestiales, ¿qué más? En Cristo Jesús. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos llamó para algo, para que fuésemos santos y sin mancha de parte de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados, o aceptos, dice ahí, ¿no es cierto? ¿En quién? En el amado. ¿Quién es el amado ahí? A mayúscula, Jesús. El Padre nos acepta ¿por quién? Por Cristo Jesús. ¿Ven? No es por mérito propio. No es porque yo me gano la salvación. No es porque yo mantengo la salvación. No. Ustedes y yo a veces vamos a pecar y hemos pecado de repente delante del Señor. ¿Cierto o no? Hemos pecado de repente de pensamiento. Alguien puede decir, hermano, pues yo no he pecado de repente de palabra, ya, pero de pensamiento, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces de pensamiento? ¿Cuántas veces hemos querido ahorcar a una persona? ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Y eso está mal, ¿no? Porque Dios muestra amor por los demás y en todo, en pensamiento y todo. El Señor Jesús cuando estaba en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él estaba hablando eso y también estaba en su pensamiento, ¿o no? ¿O Él estaba disgregado al pensamiento? No. ¿Cierto? Nosotros, somos hermanos, cuando nosotros pecamos de pensamiento, hacemos a veces en el pensamiento cosas que nos salen. Y a veces no pronunciamos palabras, pero en el pensamiento sí las decimos. ¿Cierto o no? De repente no hemos hablado lisuras en la palabra, pero en el pensamiento, ¿cuántas veces? O malos deseos en el pensamiento. O que te vaya mal, ¿no? Alguien decía, un predicador, a veces en el pensamiento decimos esa frase antigua, que, ¿cómo es que te chanque un tren? No sé cómo recuerdan. Esa frase que a veces uno dice cuando estaba enojado, ¿no? Con alguien. ¿No? ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces en el pensamiento, amor? ¿Y quién conoce eso? El Señor es el que sabe. ¿Vamos a dar cuenta de eso? Sí. ¿Tenemos que pedir perdón al Señor? Claro que sí. Claro que sí. Amén. Entonces, pero aquí habla algo importante. No somos aceptados en el amado. Y en el amado tenemos bendiciones. ¿Cierto o no? Ahora, la pregunta es, ¿y cuáles son esas bendiciones que tenemos de parte del Señor? A ver, hermanos, ¿nos hemos levantado el día de hoy? Sí. ¿Tenemos vida? ¿Respiramos en este momento a pesar de la mascarilla? Sí, estamos respirando. ¿Quién nos brinda esa respiración? El Señor. ¿Qué más? ¿Hemos tomado desayuno? Algunos sí, algunos no de repente, pero hay que comer, ¿sí o no? ¿Vamos a almorzar? Sí. ¿Sabemos que nos espera un almuerzo en la casa? Sí. Entonces, ¿quién da todo eso? Nos hemos vestido, tenemos algo para vestirnos. ¿Quién nos ha dado todo eso? ¿Amén? Es el Señor. ¿Cuánto hay que agradecerle al Señor, miren? Miren, hermanos, ¿cuánto hay que agradecerle al Señor?
Muchísimo agradecer al Señor porque somos bendecidos de parte del Señor. Y algo muy hermoso, el Señor un día nos alcanzó con su evangelio, ¿no es cierto? Y nos dijo, ven hacia mí, tus pecados serán perdonados. Vimos nuestra condición de pecadores y el Señor nos llamó y nos pagó toda esa deuda. ¿Cuántas bendiciones de parte del Señor? Y esas bendiciones no iniciaron ahora, en un tiempo determinado. Iniciaron donde dice, antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados por el Señor. Otro pasaje más, Efesios capítulo 2. Ahí nada más, pásense al capítulo 2 de esa carta de Efesios. Versículo 4. ¿Se acuerdan ustedes que hablaba hace un momento, no? En versículos anteriores decía que estamos muertos en delitos y en pecado, ¿no es cierto? Y que anduvimos siempre en pecado. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Pero ¿en quién tenemos esas bendiciones? En Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí que estamos hablando? Es que ustedes y yo debemos estar buscando constantemente esa unión con el Señor. Si la tenemos en el Señor Jesús, estamos unidos con el Señor está con nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Constantemente buscar al Señor ¿en dónde? En su palabra y mediante la oración. La oración y la escritura son dos formas como el Señor, dos medios que Dios ha dejado para mantener constantemente esa comunión con el Señor. Y algo más todavía. Esa búsqueda de oración y lectura de la palabra del Señor, estudio de la palabra del Señor, es una forma como ustedes y yo mostramos nuestra humillación porque dependemos de Dios. Dependemos del Padre. Vamos, hermanos, hemos dicho esto. ¿Quién de nosotros es tan inteligente o tan fuerte para avanzar este llamado cristiano solo? La respuesta es que nadie. Nadie puede avanzar solo. ¿Se acuerdan que decía Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5, lo que hemos leído? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Y esa permanencia en el Señor, sabemos que Cristo está en nosotros, nunca se va de nosotros, pero como yo estoy cada día incentivando más o creciendo más en el Señor. Oración y estudio de su palabra. Cuando ustedes y yo vivimos en ese estudio y oración constante en el Señor, mostramos la dependencia. Nos humillamos ante su presencia y le decimos, Señor, sé que por mí mismo no puedo avanzar en este llamado. Por eso buscamos en la Escritura. ¿Qué más implica, amados hermanos? ¿Qué más tenemos que ver aquí en los pasajes? Veamos Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2. ¿Qué más encontramos de esa unión con el Señor Jesús? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Miren. Justamente porque hemos pasado, como decía ahí los versículos, que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Recuerden que vimos en Efesios. Miren en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A ver, este pasaje, amados hermanos, debería habernos llevado a decir un amén. Mire por qué. Veamos el versículo. Puesto los ojos en Jesús, ¿ya? ¿Quiénes ponemos? Nosotros debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿ya? Luego dice, el cual, ¿quién es ese el cual? ¿De quién está hablando? De Jesús. Es el Señor Jesús ahí. El cual, dice, por el gozo
puesto delante de él. ¿Quién es ese gozo puesto delante de él? ¿Quiénes son? Porque ahí es quiénes son. ¿Eh? ¿Quiénes son esos que están ahí puestos delante de él? El gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El Padre, ¿quién nos entrega a Jesús? Es el Padre. Recuerda cuando Jesús está orando y dice, Padre, tú me has dado a estos. ¿Y quiénes son estos en ese momento? Los que estaban en sus discípulos. Pero en la historia, ¿quiénes somos? Todos los cristianos. Todos los que íbamos a ser perdonados. ¿Por qué? Porque la cruz que constituye el momento que Dios derrama toda su ira en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Para el pago de quienes, del pecado de quienes, de nosotros. Jesús sabía que con su muerte en la cruz iba a bendecir a muchas personas. Ese es. ¿Y quiénes son esas personas? Nosotros los cristianos. Entonces, eso es lo que dice aquí. Por el gozo puesto delante de él, el gozo de tener a muchos más, ¿no es cierto? Sufrió ¿dónde? En la cruz. Miren, sufrió en la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra, dice, del trono de Dios. Gloria sea al Señor, a vuestra mano. Amén. Ese es lo que lo motivó al Señor Jesús en la cruz. Ese gozo que estaba puesto, que iba a bendecir a muchos más, a muchas personas más, como somos nosotros ahora. Amén. Ese es el gran gozo y amor de parte del Señor. Segunda de Timoteo 1:9. Creo que ya lo vimos ese pasaje, pero es bueno nuevamente de repente recordarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Otra vez, ¿no? Quien nos salvó y nos llamó, ¿cierto? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Qué significa entonces todo esto, amados hermanos? Que debemos estar en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo Jesús, no tenemos nada. No tenemos la salvación. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 12. Mire, versículos del 11 al 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Preguntémonos cómo estamos en Jesús. ¿Tenemos a Jesús? ¿Estamos seguros que estamos en Cristo Jesús? Y ya veremos alguna forma, el tiempo creo que sí nos va a dar para ver cómo podemos evaluarnos delante del Señor. Porque es también el mensaje, ¿no? ¿En qué hemos dicho temprano? ¿A veces pecamos? Sí. ¿Y varias veces? Sí. ¿Y todos los días? Lamentablemente sí. Sí. Tenemos que ser sinceros delante del Señor, ¿no es cierto? Entonces, a veces, como vuelvo a repetir, no solamente de repente de hecho, sino de pensamiento. Y pecamos delante del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si estoy en Cristo Jesús? ¿Jesús está conmigo? Sí. Él está en mí porque dice que yo le pertenezco al Señor. Pero dígame, ¿el pecado también está en nosotros? Los dos están ahí. Jesús está en nosotros, pero el pecado también está en nosotros. Pero ¿qué pasa? Jesús es mayor que el pecado. Lo que pasa es que a veces nosotros, ¿qué hacemos? Le damos más importancia al pecado y descuidamos las cosas del Señor. Eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que nosotros crecer más en el Señor Jesús para que entonces podamos dominar ¿a quién? Al pecado. Vamos a ver eso en un momentito. Bien, ahora, ¿qué implica entonces estar en Cristo Jesús? Primera carta de los Corintios vimos algo muy hermoso. Primera carta de los Corintios. Miren, primera carta de los Corintios vimos algo muy hermoso ahí que contiene en Cristo Jesús qué es lo que implica toda esta salvación, qué es lo que implica esta unión con Jesús. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, vimos esto. Versículo 30-31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Dios, ¿cierto? Por el Padre, estamos en Jesús.
el cual nos ha hecho por Dios, ¿qué nos ha hecho? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso hemos recibido de parte del Padre, ¿no es cierto? Porque estamos ¿en quién? En Jesús. ¿En Jesús somos sabios? Sí, tenemos sabiduría. ¿Por qué? Porque conocemos ahora qué cosa, su palabra. Ahí está la sabiduría del Señor. Conocemos su palabra. ¿Qué más somos? Dice ahí, justificados. ¿Somos justos delante del Señor? ¿Sí? ¿Por quién? Por Jesús, no por mis fuerzas, no por mi sabiduría, no por mi buen comportamiento, sino es por Jesús. ¿Qué más hemos sido hechos por justicia por Dios? Por medio de Jesús. Santificados. ¿Somos santos delante del Señor? Sí, somos justos y somos santos, mire. ¿Qué más somos? Y hemos sido redimidos. Tenemos la redención. O sea, ¿qué significa la redención? Que somos salvos del pecado, que somos salvos de la ira de Dios. Ya la ira de Dios no está en nosotros, porque el Señor nos ha perdonado todos los pecados. ¿Y eso en quién fue? En Cristo Jesús. ¿Todo eso hemos recibido? Claro que sí en el Señor Jesús. La justificación, es decir, que hemos sido declarados justos. Veamos algunos pasajes. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9. ¿Se acuerdan cuando aquí el apóstol Pablo está hablando de él, no? Dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, teniendo, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es, o sea, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Miren, hermanos, el apóstol Pablo, él podría, dice, haberse jactado de todo lo que él tenía. ¿Se acuerdan? Fariseo de fariseo, él tenía, dice, era alguien que conocía muchísimo la ley. Pero él dice, yo no quiero, dice, que esta justicia sea por mí. Ninguno de nosotros ganamos nuestra justicia por nosotros mismos. Miren el versículo 9. Y ser hallado en él, o sea, en Jesús, no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia. ¿Cómo ustedes y yo podemos pecar en esto? Vamos, hermano. Preguntémonos esto. Cada día recurrimos a la Escritura. Si no recurrimos a la Escritura, estamos andando en nuestra propia justicia. Si no recurrimos todos los días a una oración y a un estudio de la Biblia, todos los días, ¿cómo estamos andando? En nuestra propia justicia. Porque no estamos dependiendo de Dios. ¿Cómo el cristiano debe andar en este mundo? Dependiendo de Cristo, dependiendo del Señor. ¿Y cómo dependemos de Él? Buscándole a través de la oración y a través de su palabra. Amén. Así que esa respuesta ustedes la tienen en sus mentes. ¿Cuántas veces ustedes y yo buscamos al Señor Jesús en dependencia a Él? ¿Cuántas veces lo hacemos? No buscando nuestra propia justicia, sino la justicia que es en Jesús. ¿No es cierto? Sí es cierto que el Señor nos ha hecho, pero ¿cuánto tiempo lo hacemos? Porque se supone que el que ha nacido de nuevo, ¿a quién está buscando constantemente? Si soy de Jesús, ¿qué quiero hacer? Buscar más al Señor, ¿no es cierto? Yo tengo mi esposa y mi esposa puede decir es mi esposa y él puede decir es mi esposo. ¿Y qué buscamos? La íntima comunión, ¿cierto? Y la comunión se refiere a estar conversando, a estar hablando, a estar juntos en la casa, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con Jesús? Debemos hacer lo mismo. Buscar al Señor constantemente. No busco mi justicia, sino la justicia que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Miren el versículo. Dice, no buscando mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora,
¿A veces nos hemos descuidado de esta parte de lectura y oración? Sí. Y también puedo levantar la mano porque a veces también me he descuidado. Y tenemos que, ¿por qué? Porque no somos perfectos. Y nos hemos descuidado muchas veces de esa lectura y oración al Señor. Amén. Nos hemos descuidado. Pero ¿eso significa que el Señor se va de nosotros? La respuesta es que no. No se va. Pero esa fidelidad que tiene Dios para con nosotros es ¿para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. Amén. Es hermoso el llamado, amados hermanos. El llamado al Evangelio es hermoso porque todo lo que recibimos es por gracia. No estamos en una religiosidad. En una religiosidad que a veces decimos, si congrego en la iglesia, entonces soy perfecto. Pero como no he estado congregado en la iglesia, me he descuidado y estoy frío. No es eso. Ustedes y yo, amados hermanos, tenemos que tener el mismo gozo en el Señor porque nuestra comunión con Dios permanece aún así no hemos estado congregados. Amén. Y esa dependencia al Señor ha tenido que ser todos los días porque ahora somos de Jesús. Y queremos esa intimidad con el Señor, esa búsqueda del Señor por medio de la oración y por medio de su palabra. Amén, hermanos. Ven cómo no es solamente poner la excusa de que no hemos estado congregados, sino que la comunión es todos los días en el Señor. Y por lo tanto el fuego se mantiene en el Señor. Pero sí deseamos y anhelamos congregarnos, claro que sí, porque también es un mandato de parte del Señor. Lo queremos y lo anhelamos, pero por un tiempo hemos estado ausentes, también por la protección de todos. Amén, hermanos. Veamos esa unión con el Señor, es para siempre y es todos los días. Muchas veces nos hemos descuidado, pero hoy día debe dolernos eso. Cuando escuchamos en el mensaje que nos hemos descuidado en la oración, que nos hemos descuidado en la palabra del Señor, debe dolernos hasta el corazón, vamos. Porque eso es lo que pasa, eso es lo de un cristiano. Un cristiano se duele cuando ha pecado, le duele el corazón, le duele dentro. Si no tienes ese dolor, de repente pregúntate, ¿no eres de Jesús? ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan antes que éramos cristianos? A veces nosotros teníamos rencores, sí. A veces nos peleábamos con la persona, con la pareja, sí. ¿Y qué pasaba? Era como cualquier día, ¿no? Siempre hacemos eso, siempre pasa, siempre hay tal cosa. ¿Teníamos congoja por el pecado? ¿Teníamos dolor por lo que hacíamos? Ninguna. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, debe existir este dolor, debe existir esa pena, ¿no es cierto? Esa tristeza que tenemos porque hemos pecado delante del Señor. Debe existir eso. Y ahí es cuando tenemos un cristiano. ¿Ven? No es que sea perfecto, porque nunca el cristiano en este mundo, en este cuerpo, va a ser perfecto. Nunca. Pero sí queremos ser cada día más sinceros delante del Señor. Amén. La justificación sigue ahí. Soy justo delante del Señor. Soy santo delante del Señor, sigue ahí. Soy bendito delante del Señor, sí, sigue ahí. Pero la comunión con el Señor es lo que falta. Y esa parte de la comunión con el Señor viene cuando ustedes y yo pedimos perdón al Señor. Le pedimos perdón porque hemos cometido pecado. Miren por favor en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hace un momento hemos dicho que el pecado aún está en nosotros, ¿sí o no? Pero miren qué dice en Gálatas capítulo 5, versículo 20. Perdón, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Cierto? Ya no vivo yo. Dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. ¿Pero también está el pecado en nosotros? Sí. Están ambos. Pero recordemos, mayor es el Señor en nosotros. Lo que pasa es que a veces le damos más alimento ¿a quién? Al pecado. Ustedes recuerdan, una vez yo contaba esta analogía con los hermanos de Cajamarca, que me preguntaban, hermano, ¿y cómo es la salvación? De una manera así sencilla. Digo, hermano, la salvación es como cuando, imagínate que en nosotros están dos personas, ¿ya? Vamos a suponer esto.
El Nelson Ángeles, que ha nacido y tiene, en ese tiempo tenía como, me acuerdo, 30 y tantos años, ¿no? Ahora tengo 49 años. Entonces tendría más o menos como 40, por ahí más o menos. Entonces le digo, este Nelson Ángeles ha nacido, tiene 40 años, pero el día que el Señor lo llamó, es como que ha nacido un niño espiritual. Y está un bebé espiritual, Nelson. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? ¿Alimentar a quién? Al espiritual. Alimentarlo más al espiritual, para que ese espiritual crezca y el otro vaya menguando. Vaya menguando. Y eso es lo que tenemos ustedes y yo que hacer. Tenemos que alimentar más al espíritu. Ahora, ¿y qué pasa si le dedicamos 2 horas al YouTube, 2 horas al Facebook, 2 horas al TikTok, 2 horas, si saben, ¿no? Si saben qué es TikTok, por eso que están viendo. ¿Qué pasa si hacemos eso? Mire, 2 horas al Facebook, 2 horas al WhatsApp, 2 horas al YouTube, 2 horas al TikTok, ya se van como 8 horas. ¿Y la palabra de Dios? Hay ese mismo gozo cuando ustedes se ríen por un video en YouTube, en WhatsApp. Hay ese mismo gozo cuando entendemos la Biblia, cuando hemos comprendido el contexto del mensaje y vemos, aleluya, mira este pasaje cómo es. Hay ese mismo gozo cuando encontramos esto, cuando vemos un video de YouTube. Hay ese mismo gozo. Debería existir, ¿no es cierto? Y tenemos que cada uno evaluarnos. No estamos preguntando de otra manera para que respondamos, pero sí, evaluémonos todos nosotros. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos? Nos gozamos con un video, nos gozamos con una película, 2 horas de repente ahí. Y con la palabra del Señor, con el estudio bíblico de la palabra de Dios. Alguien puede decir, hermano, pero no tengo mi Biblia en mi trabajo. Está bien, pero en tu celular tienes también la Biblia. Puedes leer un pasaje mientras hay un pequeño break en el trabajo, porque también tienes que trabajar, es cierto. Pero un pequeño descanso, tienes 15 minutos. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó, yo empecé con estas Biblias chiquitas, ¿recuerdan? Esas Biblias de los Gedeones que eran chiquitas. Esa fue mi primera Biblia. Y esa es la Biblia que yo llevaba y cuando viajaba en el micro de mi casa a mi trabajo, de mi casa a mi trabajo, sacaba mi Nuevo Testamento y empezaba a leer constantemente al Señor. Eso es beber. Y cuando tenía break, cuando tenía descanso, empezaba también a leer. Ese era el que me acompañaba. Y después ya tuve la otra Biblia. Después tuve una Biblia negrita, una chiquita como la que tiene mi esposa. Y de ahí ya tuve esta marana. Pero, amados hermanos, esa es la forma como buscamos de depender más del Señor. Amén. Volvemos a repetir, ¿la justificación sigue ahí? Sí, pero nosotros somos responsables de buscar más del Señor. La siguiente que dice ahí en el pasaje, somos adoptados por el Señor. ¿Qué incluye esta unión con Jesús? Es que somos adoptados hijos suyos. Miren por favor pasajes. Efesios capítulo 1. Nuevamente regresemos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido aceptados por el Señor. Y esa aceptación es por la adopción. Gálatas capítulo 4. Gálatas, ahí un poquito antes nada más. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Somos, amados hermanos, adoptados en la familia del Señor. Somos llamados, no somos directamente como Jesús, ¿no es cierto? Ustedes y yo, dice la Biblia que seremos como Jesús, pero nunca vamos a ser Dios como Jesús. Es muy lamentable cómo hay algunos predicadores en la televisión o en el YouTube que dicen que somos como semidioses, que somos nosotros dioses también. Y eso es lamentable como iglesias cristianas lo están diciendo. Nunca vamos a ser nosotros Dios. Nunca. Somos sus hijos y somos adoptados en la familia del Señor. Pero somos hijos del Señor. Nada más. Somos hijos adoptados delante del Señor. No somos dioses. Amén. La siguiente que hemos visto es la santificación. Hemos visto que somos justificados
somos adoptados, somos santificados. ¿Qué es la santificación? Es que ahora hemos muerto al pecado. Cuando existe la justificación de alguien, también existe la santificación. No puede estar divorciada la justificación de la santificación. Existe santificación porque ha sido justificado. Y el que es justificado quiere santificarse. ¿Ven? Están ahí los dos juntos. Por eso cuando decimos, hermano, ¿la salvación se pierde? La respuesta es no. Nunca se pierde la salvación. ¿Pero por qué no se pierde? Porque hay una evidencia en el cristiano que busca siempre la santificación. Existe justificación, acompaña la santificación. Y existe santificación porque ha sido justificado. ¿Ven? No quiero ser santo nada más por mis propias fuerzas. No, nunca. Yo soy de Jesús. Yo oro mucho al Señor. Yo leo la Biblia y todo lo que pueda hacer las cosas de Dios, pero lo hago ¿por qué? Porque Él está conmigo. No es mi inteligencia, no es mi poder, no es la fuerza mía, es del Señor. ¿Ven? Pero veamos por favor que la santificación es un reflejo de la justificación, es un resultado de la justificación. Es algo que está presente. ¿Amén? Y ustedes y yo podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuántos hemos estado buscando esa santificación a pesar que no hemos estado en la iglesia? ¿Amén? Porque a veces pensamos, la santificación es cuando voy a congregar. No. La santificación, mantenernos siempre en el Señor, ser del Señor, no mezclarnos de repente donde hay pecado, huir del pecado, huir de la forma donde existe ello. Amados hermanos, todo eso, ustedes y yo tenemos que hacerlo, pero ¿por qué? Porque somos de Jesús, porque somos de Cristo ya. Mire por favor algunos pasajes. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Estamos en eso, mis hermanos? En este tiempo que hemos estado fuera, hemos estado buscando las cosas de arriba, hemos estado buscando las cosas del Señor, hemos estado en esa comunión con el Señor. Efesios, bueno, ya lo vimos, Efesios 2:10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa que somos transformados de gloria en gloria? ¿Que somos transformados para que nuestra palabra ahora tenga poder? ¿Para que todo lo que yo hablo se cumpla? No, eso no es. Eso es lo que lamentablemente las teologías de esto de la prosperidad han dado a entender, ¿no? Que lo que gloria en gloria es que mi palabra ahora tiene poder, que mi palabra ahora lo que yo hablo, eso se va a cumplir. Eso no es cierto. Y toman este pasaje, he visto que toman este pasaje como referencia. Y eso no es cierto. ¿Qué cosa es que hemos transformado de gloria en gloria? Que la obediencia cada vez va creciendo más. Eso es. De gloria en gloria, siendo transformado de gloria en gloria, significa que cada vez más somos más sinceros delante del Señor. No perfectos, pero sí sinceros delante del Señor. Esto es parte de la santificación. Amén. Y no solamente en este lugar, sino en todo el lugar. Otro pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo del 15 al 20. La santificación es algo que Dios lo toma en cuenta. Miren, por favor. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿En qué tenemos que glorificar al Señor? Miren ahí, por favor. ¿Glorificar en qué dice? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y a veces que pensamos, en la iglesia alimento al espíritu. Ahí nada más. Pero cuando estoy en mi casa, bueno, alimento al cuerpo. Hago lo que yo quiero. Por eso aquí viene una cosa importante. ¿Qué decía el versículo anterior? Huyan de la fornicación. Y alguien puede decir, bueno, hermano, pero la fornicación es solamente cuando de repente un esposo está casado y se acuesta con otra persona. O de repente cuando dos personas que están solteras, de repente se unen antes del matrimonio, es fornicación. No solamente incluye eso la fornicación, incluye qué es lo que vemos por televisión, qué es lo que vemos en videos, qué películas nosotros empezamos a ver en la televisión. Toda película que tiene lascivia, estamos fornicando delante del Señor. Cuando nos vamos y nos deleitamos con el pecado, estamos fornicando delante del Señor. Porque ¿qué hace la persona que está casada y se va con otro? ¿Qué está haciendo? Está dejando, ¿no es cierto?, a ese pacto que ha tenido. ¿Qué pasa con ustedes si yo pecamos deliberadamente? Estamos espiritualmente fornicando, porque nos estamos alejando del esposo, que es Jesús, y nos estamos yendo con otro, con el pecado. Entonces la fornicación no solamente es decir lo físico, es también lo espiritual, incluye lo espiritual. ¿Cómo estamos en eso, más o menos? Tenemos el control nosotros del televisor, que es lo que vemos. Tenemos el control de los deditos cuando estamos en YouTube, cuando estamos en Facebook, cuando estamos en todos los redes sociales. ¿Qué videos vemos? ¿Qué videos nos gustan? Amén. Amados hermanos, tenemos que nosotros evaluarnos delante del Señor como estamos. Ese es el mensaje. Amén. ¿Se acuerdan ustedes el domingo pasado en la prédica virtual que dábamos en la prédica? Yo les decía, amados hermanos, este tiempo de separación ha sido para evaluarnos. ¿Cómo está la comunión con Dios? ¿Solamente porque estábamos en la iglesia teníamos comunión con Dios? ¿Solo porque estábamos en la iglesia nos santificábamos cada día más en el Señor? ¿Solo porque estábamos en la iglesia decíamos que somos espirituales ahí solamente en la iglesia? No. Mira, en todo lugar, en todo momento. Amén. En todo momento ustedes y yo tenemos que buscar y depender mucho más del Señor. Este pasaje, hermanos, nos debe de llevar a algo importante, ¿no? Ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo. Y por lo tanto, si está el Señor con nosotros, entonces nuestro cuerpo también debe ser santo delante del Señor. ¿Y el cuerpo qué incluye? Los ojos, hermano. ¿Sí o no? Y también, ¿qué cosa? Los oídos. ¿Qué música escuchamos en la casa? ¿Cuál música es nuestra constante? ¿No? Y eso también es evaluarnos. Evaluémonos. ¿Cómo estamos en eso? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que constantemente escuchan nuestros oídos? ¿De la palabra del Señor o de música que no nos edifica? Ustedes han visto acá en este pasaje que dice, somos el templo del Espíritu Santo. Y ese cuerpo no te pertenece, dice. O sea, tu vista, tus ojos, ¿no es cierto? Nuestra boca, ¿de quién es? Todo el cuerpo, del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, debemos cuidarnos de lo que estamos haciendo. Bien, miren el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio que se pagó por nosotros? La sangre del Señor Jesús. ¿Qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, cuando la iglesia enseña esto de la salvación no se pierde, es cierto que no se pierde, pero estamos diciendo que nos evaluemos cómo estamos en la santificación.
Porque alguien puede decir, yo sí recibí al Señor Jesús, sí está bien, pero no te fijes en solamente una fecha que dijiste recibí, sino el mensaje es ahorita, en este momento, ¿en quién estás creyendo? ¿En quién crees en este momento, hermanos? Y el día de ayer, y el día antes de ayer, no solamente porque vienes a la iglesia, uno puede decir, recién creo en Jesús, o aquí ya estoy pagando todo lo que he hecho antes. Eso es una religiosidad. ¿Por qué la gente va a las misas todos los domingos? Para pagar supuestamente sus culpas que hacen toda la semana. ¿No? Eso no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Cristo es que todos los días somos de Jesús. Todos los días. Y todos los días debe existir esa dependencia con Él, esa búsqueda en el Señor, de orar constantemente y de buscar en su palabra. Porque soy de Jesús ahora. ¿Recuerdan eso? Dijimos, de Cristo. Quiero buscar esa comunión con el Señor, porque ya soy de Él. ¿Ven, hermanos? La unión con Jesús no se pierde, así no nos congreguemos. No se pierde. Permanecemos con Jesús todos los días. En la iglesia venimos a continuar a orar al Señor, pero sé que soy de Jesús. Siempre, siempre soy de Él. Amén, hermanos. No pensemos que solamente es un lugar nada más y nos convirtamos en solamente religiosos. Ese no es el mensaje, hermanos. No somos religiosos. No es religión el cristianismo. Es una comunión personal, cada uno de nosotros. Y lo que debe estar presente es esa santificación. Primera de los Corintios vimos de versículo 6 al versículo 15. ¿Qué más estamos en el Señor? Y es lo que hemos estado diciendo, la seguridad en Cristo Jesús. La seguridad de que vamos a ser glorificados y que vamos a resucitar con el Señor Jesús. Hay esa seguridad, ¿cierto? Ustedes y yo sabemos que vamos a resucitar en el Señor Jesús un día. Si estamos vivos y Jesús viene por segunda vez, seremos transformados. Pero todos los que han muerto en Jesús, ¿qué dice? Serán resucitados juntamente con el Señor. Hay esa seguridad en el Señor. ¿Y qué más? Hay una seguridad de la glorificación en el Señor. Veamos un pasaje, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Ya vamos terminando. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3, 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Amén? Juntamente como el Señor Jesús fue glorificado, igualmente nosotros también vamos a ser resucitados y glorificados con el Señor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Miren, Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30. Versículos del 29 al 30. ¿Lo tienen, amados hermanos? Dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Todo esa, como se puede decir, como un eslabón que está unido todo, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor nos hace? Dice que el Señor nos conoció, nos predestinó. Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos ha glorificado. Y nos va a glorificar el Señor. Todo eso es parte, conjunto de la salvación nuestra. Para terminar, amados hermanos, para terminar, hagamos algunas preguntas. ¿Qué relación tenemos ahora ustedes y yo con el pecado? ¿Alimentamos más el pecado? ¿O tenemos que alimentar más de las cosas del Señor? Tu espíritu. Pero preguntémonos cómo hemos estado estos días.
Preguntémonos cómo hemos estado todos los días de pandemia, que no nos hemos congregado. Como no nos congregamos, bueno, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Eso ha tenido en nuestra mente. Eso ha estado presente en nuestra mente, en nuestro sentir. ¿Amén? ¿Qué relación tenemos ahora con el pecado? El pecado que sabemos que está en nosotros, ¿lo anhelamos? Porque es deleitoso. Una cosa importante, hermano. El pecado es deleite. El pecado es deleitoso. Pero, ¿qué hacemos con ese pecado deleitoso? ¿Lo queremos dejar más? ¿Que muera más ese pecado y más queremos las cosas del Señor? ¿Aborrecemos el pecado? Porque eso es lo que alguien puede decir. Yo soy cristiano porque amo al Señor. Sí, pero hay algo más que falta. Porque Dios dice que también aborrece el pecado. Por lo tanto, si un cristiano dice, yo amo a Dios, hermano, ¿y cómo está con el pecado? Debemos aborrecer el pecado. Aborrecemos el pecado. Aborrecemos ver películas lasciviosas o videos que tienen un contenido nada de edificación. Un contenido que tiene bromas en, ¿cómo lo llaman eso? De segunda, doble sentido, ¿no? Vemos esos videos de doble sentido, esos videos que tienen insultos, esos videos que contienen palabras soez, nos reímos de esos videos. Eso es deleitarse del pecado. Eso es deleitarse del pecado. ¿Amén? O sea, no significa solamente el pecar de una forma de acción, sino que también recuerden, el pensamiento. Entonces, esos videos que tienen contenido lascivioso, que tienen palabras en doble sentido, chistes en doble sentido, nos deleitamos en eso y queremos verlo una vez, 2 veces, 3 veces. O solamente una, dijimos una, pero son 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya videos de esos. ¿Qué hacemos con eso? Contenido de video lascivioso, ¿no? Vemos esos videos. Eso es deleitarse en el pecado. Eso es deleitarse en el pecado. Preguntémonos, ¿cómo está esta relación con el Señor? ¿Cómo ha estado antes con el Señor? Por eso que yo una vez decía en esa prédica del domingo, decía, hermanos, este tiempo ha sido de prueba. Y ahora es el tiempo de arrepentirnos. Porque mientras el Señor nos ha dado un día más de vida, es para arrepentirnos. Y es para que nuevamente busquemos esa comunión con el Señor. Amén. ¿Qué tan conscientes somos de las bendiciones del Señor? Miren, hemos dicho cierto hoy día, ¿no? Nos hemos levantado, tenemos algo que ponernos, sabemos que nos vamos a alimentar, sabemos que tenemos algo para poder sustentar el día de mañana. Todo eso son bendiciones de parte del Señor, ¿no? ¿Qué hacemos con el Señor? Dejamos de lado su palabra, dejamos de lado la oración con Él. ¿Ven? ¿Cómo estuvo todo este tiempo que hemos estado sin congregarnos? Ahora, el congregarnos no reemplaza a la santidad en el Señor, no, porque la santidad es todos los días. A los que vinieron temprano, ¿qué dijimos? ¿Por qué venimos a Jesús aquí en la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? Dijimos, ¿no? Y unos motivos, ¿por qué? Porque venimos a continuar adorando al Señor. No venimos a adorar al Señor aquí nada más, sino continuamos la adoración con Dios aquí en este culto. Y algo más, ¿por qué hemos venido? Porque queremos mostrar el amor hacia los hermanos, orando unos por otros. En el momento que vamos a orar al Señor, vamos a clamarle al Señor también por los hermanos que conocemos que están pasando alguna prueba, alguna enfermedad, por nuestra hermana Emma que está recuperándose, por los hermanos que están pasando enfermedades, para que Dios los fortalezca, que siga añadiendo más sabiduría y más fortaleza para que avancen en el llamado del Señor. Amén. No solamente por nosotros, Señor, sino por todos los demás. A eso venimos a la iglesia. Venimos a servir hacia los demás. No venimos a que nos sirvan. Quiero que me sirvan en la prédica. Quiero que me sirvan en la parte de la alabanza. No. Venimos a servir hacia los demás. Ese es el mensaje del llamado del Señor. Amén. ¿Qué tanto nos motiva, amados hermanos, vivir en una deleitosa, gozosa y santa manera de vivir? Amados hermanos, nuestra motivación diaria debe ser constantemente seguir buscando la santidad. ¿Tenemos ese gozo? ¿Queremos ese gozo, hermanos, de todos los días buscar la santidad del Señor? Amados hermanos, el Señor es el que sabe de esas cosas. ¿Cuánto dependemos de Él? ¿Todos los días? ¿O más nos interesa tener 2 horas? ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando están en el celular el tiempo pasa y no nos damos cuenta? ¿Sí o no? Y por ahí cuando leemos la Biblia estamos de sueño. Por ahí cuando leemos la Biblia queremos dormir y nos cansa.
porque estamos alimentando más el pecado que alimentar más las cosas espirituales. ¿Ven? Debemos, amados hermanos, evaluarnos qué tanto dependemos del Señor, con cuánta frecuencia buscamos más al Señor. Amén. Ahora, antes de desanimarnos, recordemos esto. ¿La comunión con el Señor se ha ido? No. ¿La unión de Cristo con nosotros se ha ido? No. No. ¿Nos hemos descuidado de repente? Sí. Nos hemos descuidado. Hemos de repente dado más importancia al pecado, a nuestro deleite, que a las cosas del Señor. Sí. Pero Jesús permanece con nosotros. Si verdaderamente ustedes y yo nos evaluamos que un día que el Señor me llamó hacia lo anterior, es muy diferente a lo que yo ahora estoy en Cristo Jesús. Evaluemos esto, hermanos. Pregúntense eso. ¿Ustedes han podido ver que hay un cambio en su vida? ¿Ustedes han podido ver que en su vida ha habido como un corte, ¿no? Que lo de antes ya pasó. Ahora estoy luchando con mi pecado, me siento mal cuando peco delante del Señor. Hay esa parte en ustedes, hay ese dolor por el pecado, hay ese dolor porque no hemos hecho las cosas del Señor a cabalidad y como quisiéramos hacerlo. Entonces, mi amado hermano, está Jesús en tu vida. Porque hay esa lucha. La lucha ha empezado en el cristiano. El que no tiene a Cristo no tiene lucha. El que no tiene a Cristo, todo lo que él hace se deleita y no se congoja por el pecado. Y dice, pero si todos lo hacen, ¿no? Su excusa es, pero todos los cristianos son así. ¿Quién es perfecto en algún cristiano en la iglesia? Es que lo que pasa es que nosotros, nuestra vista la ponemos en las personas. Y nuestra mirada debe estar en Jesús, en el Señor Jesucristo. Amén. No solamente en las personas. No porque el hermano también hace esto. El hermano también hace aquello. O el líder de la iglesia también hace aquello. No, hermanos, ustedes y yo no vamos a rendir cuenta por otra persona. Vamos a rendir cuenta por nosotros mismos. Y aún entre el esposo y la esposa, si la esposa no quiere, el esposo sigue buscando al Señor. Si la esposa quiere y el esposo no quiere, déjalo, sigue tú buscando al Señor. Sigue buscando más de las cosas de Dios. Sigue siendo más santa cada día más. Sigue siendo más santo delante del Señor, el esposo o la esposa. Amén. Pero busquemos al Señor Jesús. Porque solamente el Señor Jesús va a obrar en esa unión nuevamente entre el esposo y la esposa. No es porque yo quiero buscarlo. No. No es porque yo lo voy a buscar, porque yo voy a hacer esto o aquello, porque yo quiero buscar tal cosa. No, no, no. Es el Señor. De repente si el Señor ya separó a la pareja, ya déjalo ahí, el Señor ha querido. Si el Señor quiere, el Señor hará volver. Pero yo no puedo, ni tengo la fortaleza, ni tengo el poder para cambiar a alguien. Ustedes y yo no tenemos el poder para hacer a alguien cristiano. Es solamente el Señor. ¿Qué es lo que nos queda? Es clamar al Señor, orar al Señor para que el Señor actúe, para que el Señor lo haga. Y si no lo quiere, busco más del Señor y me aferro más al Señor, porque eso es lo que el Señor quiere de repente para mi vida. Amén. La Biblia, hay mucha gente, dice como Ana, que permaneció para siempre con el Señor. Para siempre. Tenía su esposo, ya falleció, pero buscó más del Señor y nunca más buscó a alguien más. ¿Ven? O sea, hay ejemplos de mujeres, hay ejemplos de hombres, como el caso del apóstol Pablo, que no estuvo casado, ¿no es cierto? Él estuvo solo, pero dice que tenía también el poder del Señor ante un don que le fue dado a él. Pero, amados hermanos, nuestro deleite debe ser siempre el Señor Jesucristo. Amén. No el pecado, amados hermanos. Entonces, ¿permanece el Señor con nosotros? Sí, amados hermanos, pero hoy día es el momento, como dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de pedirle perdón al Señor y restablecer esa comunión constante con el Señor Jesucristo. Amén. Los invito